Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz sábado para todos. Un cordial saludo para todos los espectadores y seguidores del canal Preparadores del Camino del Pastor Carlo Cabello. En esta ocasión no está él, pero estoy aquí por petición de él a que presentara un tema muy importante para edificación de la Iglesia. Vamos a hablar de la cruz de Cristo, vamos a hablar de la importancia de la cruz de Cristo y todo lo que sucedió en aquel momento, en esa parte tan importante del ministerio de Cristo al cual nos unimos por medio del bautismo, como dice Romanos 6:6. Cuando nos bautizamos nos unimos a Cristo en este momento, en la cruz. Y vamos a estudiar acerca de ello. Mirad, primero vamos a leer una serie de textos bíblicos y luego vamos a leer una serie de citas del deseado de todas las gentes, una tras otra, porque es un relato absolutamente maravilloso que todos deberíamos conocer y juntos vamos a estudiarlo, leerlo y profundizarlo para sacar ciertas lecciones que van a ser seguro de gran bendición espiritual para nuestra vida. Para empezar por eso vamos a hacer una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder estar reunidos aquí hoy y escuchar este tema que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos atentos al tema, a lo que se explica, a los textos, a las citas y dejemos otros asuntos completamente de lado. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues habiendo hecho esta pequeña oración, vamos a empezar con el tema. Vamos a leer primero Gálatas 6:14. Todos los textos los vais a ir viendo en vuestra pantalla para seguirlo con más facilidad. Ese texto nos dice así: Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Qué gran pensamiento tiene el apóstol Pablo, ¿verdad? Lejos esté de gloriarme, ¿en qué? En cualquier otra cosa que no sea en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué dice esto? Pues lo iremos viendo a lo largo del tema. Pero he querido empezar con este versículo para que lo mantengamos en nuestra mente y para que realmente, con la ayuda del Señor, este anhelo de Pablo también pueda llegar a ser nuestro. Y si ya lo es, pues pueda seguir siéndolo. Vamos ahora al siguiente texto, el cual es Juan 3, versículos 16 y 17, porque veremos el motivo de la cruz. Aquí lo empezaremos a ver. Son dos versículos muy famosos que toda la cristiandad prácticamente se sabe de memoria, pero a veces tan mal entendidos, ¿no? O tan poco profundizados. Vamos a leerlos y vamos a sacar una serie de conclusiones al respecto. Mirad, dice así: de tal manera amó Dios al mundo. Aquí nos dice que Dios que amó al mundo, eso es importante para lo que vamos a ver después, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que ha dado el Señor a su Hijo unigénito, no a alguien que vino a hacer de hijo, vino a representar un papel aquí en la tierra, sino que realmente envió a su Hijo, engendrado en los días de la eternidad, como dice en otros versículos de la Biblia. Y dice que eso lo hizo porque Dios amó al mundo. Fijaros, ¿qué dice lo siguiente? Dice algo más interesante aún, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Con lo cual aquí tenemos, Dios amó al mundo, no lo odió, no lo condenó, y como prueba, como resultado de este amor puro que proviene de Dios y que tiene Dios en esencia, este amor ágape, envió a su don más preciado, envió a su Hijo unigénito. ¿A qué? A morir por nosotros. Luego lo vamos a ir viendo, porque esta muerte serviría para que todo el mundo que quiera, todas las personas que quieran, puedan ser salvos en él y heredar la vida eterna y la condición que se perdió en el Edén. Pero quedaros con eso. Dios amó al mundo, no lo condenó. Fijaros porque va a ser importante. La cruz es el evento que ha tenido este mundo y este universo donde se ha mostrado más claramente el amor de Dios por sus criaturas, por sus seres creados. Vamos a leer ahora 2 Corintios 5, versículos 18 y 19 y vamos a explicar un poco más, vamos a comprender un poco más todo ese aspecto. Nos dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aquí vemos, Dios, el Padre, nos reconcilió con Él mismo, pero Él no podía venir aquí. ¿Y lo hizo por medio de qué? Por medio de Cristo. Dice el 19, que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo. Ese es el ministerio de la reconciliación. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El Señor nos encarga hablar de este tema, de la cruz, que es el centro de todo. De ahí parte todo. En la cruz se entiende absolutamente todo lo que hay en la Biblia. Se entiende perfectamente el carácter de Dios, y luego lo vamos a ir viendo un poco más. Algo importante, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. El Padre no estaba aquí físicamente, colgado en la cruz, ni hizo ningún ministerio aquí físicamente en la tierra, sino que lo hizo a través de Cristo. Lo estaba haciendo, pero a través de su Hijo unigénito, el único que podía hacer este papel, el único que podía llevar a cabo este ministerio. ¿Y la cruz qué significa? Amor de Dios hacia la humanidad y reconciliación de Dios con el mundo. Reconciliación que permite que el mundo se reconcilie con Dios, con Él mismo, por medio de Cristo. ¿Os dais cuenta? A veces la gente, o muchos cristianos, ven la cruz como algo terrible, ven muerte, ven oscuridad, ven algo doloroso. Pero en realidad la cruz es la manifestación más grande de amor que ha dado el Padre al mundo. Dio su Hijo unigénito para que muriera por todos nosotros, para reconciliarnos con Él. Nosotros por nosotros mismos no podemos reconciliarnos con Dios, no podemos dejar de ser enemigos de Dios. Dios nunca ha sido nuestro enemigo, pero nosotros sí lo somos de forma natural. Y la única manera de poder nosotros realmente convertirnos en amigos de Dios, cambiar nuestro carácter, cambiar nuestras tendencias, es por medio de Cristo. Y la muerte de Cristo en la cruz, que fue el clímax de su ministerio, es lo que lo habilita. Lo iremos viendo un poquito más, pero ya os dejo esas ideas para que les vayáis teniendo en mente. Vamos a leer ahora Salmos 85, 10, porque lo que dice este versículo del Salmo 85 se cumple en la cruz. Era una profecía que se cumple perfectamente en la cruz. Nos dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Importante tener en cuenta esto, justicia y paz. Para lo que vamos a leer después es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí está el equilibrio, ahí está el conocimiento verdadero del carácter del Señor, y no tenemos que ir ni a un extremo ni a otro. Vamos a leer ahora Isaías 59:2, que nos da un poco más de luz al respecto de la cruz. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Aquí vemos que ha hecho división entre Dios y el hombre, el pecado. Lo vemos claramente en Génesis 3. Cuando entra el pecado al mundo por la transgresión de Adán y Eva, ahí se hace una separación, se produce una separación entre Dios y el hombre. No porque Dios lo hubiera querido, sino porque el hombre decidió no obedecer los mandatos de Dios y pecar contra Él. El pecado produce eso, tiene como fruto separación del Señor y muerte. Y eso hace que ocultar el rostro de Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en pecado, porque preferimos el pecado que no a Dios. Y cuando eso sucede, obviamente Dios ha de ocultar su rostro. Nosotros no podemos estar en tinieblas y luz a la vez. Cuando hay tinieblas, en el sentido espiritual, no está el Señor. Y cuando hay luz, no están las tinieblas, con lo cual tampoco están el diablo ni sus ángeles caídos. Nosotros debemos elegir constantemente si estar en luz o estar en tinieblas. Muchas veces cometemos pecado porque decimos: Señor o Espíritu del Señor, apártate un momento que yo voy a hacer la mía. En ese momento el Espíritu se aleja, los ángeles de Dios también se alejan, ¿y qué viene? Satanás y sus ángeles, y nos envuelven en tinieblas y cometemos pecado. Pero si eso no lo hiciéramos, decidiéramos siempre estar unidos al Señor, y cada vez que venga la tentación, pues elegir no pecar, los ángeles de Dios nos protegerían y el diablo no tendría potestad sobre nosotros. ¿Os dais cuenta, verdad? Lo débiles que somos, y el porqué del pecado, el porqué de estar separados del Señor, es por voluntad propia, porque elegimos pecar, elegimos seguir viviendo en pecado. Y todo eso hace división, produce mella entre Dios y nosotros, pero siempre son la consecuencia de nuestros actos por el mal uso del libre albedrío. Mirad, en Juan 12, versículos del 28 al 33, nos habla más de la cruz y nos dice algo muy interesante. Son palabras de Jesús. Vamos a leerlo y a comprenderlo. Nos dice así: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado.
Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, y eso es importante también. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Nos dice claramente Jesús que si cuando Él fuere levantado de la tierra, a todos atraería a sí mismo. Y hemos visto al inicio que Pablo se gloría solamente en la cruz de Cristo. Pues realmente en la cruz el ser levantado de la tierra atrae a Cristo, atrae a Dios, porque muestra el perfecto amor ágape del Padre ahí. Es la escena más sublime, más relevante de toda la historia del universo. Y realmente presentar la cruz de Cristo en su verdadera luz atrae a las personas a Él. Porque se dejan las ideas preconcebidas, las ideas preestablecidas, las ideas del Evangelio que Satanás quiere que creamos. Y ahí vemos el Evangelio de verdad, el Evangelio puro. Vemos el amor de Dios en toda su potencia, en todo su vigor. Vemos a Dios, como decía el texto bíblico, en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Vemos que nosotros no tenemos capacidad para nada y Dios lo hace todo. Si amamos a Dios, como dice 1 de Juan, es porque Él nos amó primero. ¿Y cómo demostró su amor en su momento más clímax, en su momento más sublime? Aquí en la cruz, donde el Padre mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él lo hace todo, Dios lo hace todo y nosotros debemos aceptar para participar de esta salvación y de este gozo, aceptar el sacrificio y lo que Él nos da. Luego lo veremos más adelante, pero Cristo venció por la fe y nosotros debemos vencer también igual que Él, por la fe. Pero primero vamos a seguir indagando acerca de ese tema con más versículos bíblicos. Vamos a leer Efesios 2, versículos del 13 al 16 y luego unos versículos más de este maravilloso capítulo. Nos dice así: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo así la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mediante la cruz nos reconciliamos con Dios y lo hace Dios mismo. Nosotros no podíamos haber dado primeramente este paso. Y quedan fuera completamente todas las enemistades. También habla de dos pueblos, se refiere al pueblo judío y al pueblo gentil. De los dos hace uno, ya no hay más pared intermedia. El Evangelio es para todos y al pueblo es uno, no hay más separaciones. Y todo es por el ministerio de Cristo en su punto clímax ahí en la cruz. Desde luego ahí converge todo. Lo vamos comprendiendo, vamos viendo esa luz, vamos viendo la importancia capital y troncal de la cruz de Cristo. Debemos entenderla tal como es y nunca, nunca, nunca añadir o quitar nada. Veréis cuando leamos el deseo de todas las gentes la luz que vamos a recibir y todo lo que vamos a comprender de ahí. Pero primero leemos los versículos del 17 al 20 de este mismo capítulo de Efesios. Nos dice así: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Buenas nuevas significa evangelio. Anunció el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, el pueblo gentil y el pueblo judío. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué espíritu? El espíritu del Hijo que envía a nuestros corazones, dice Gálatas 4:6. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No me digáis que no es precioso. La cruz permite que seamos miembros de la familia de Dios de nuevo. Si así lo queremos, por supuesto. ¿Edificados sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? La piedra maestra que sostiene todo el edificio de la verdadera iglesia. Jesucristo hombre, Jesucristo mismo. ¿Lo entendéis? Él también es nuestro mediador, el único intercesor entre el Padre y nosotros. La iglesia se edifica bajo los fundamentos del verdadero evangelio, del evangelio de Cristo. No se puede añadir ni quitar, no se pueden poner ideas de otra voz, que es la del diablo, en lugar de las ideas de la voz de Dios.
Eso hicieron Adán y Eva allá en el Edén. No lo hagamos nosotros, y si ya lo hemos hecho, que probablemente sí, salgamos de ello. Pidamos a Dios sus palabras y no escuchemos más las palabras de la serpiente. Vamos ahora sí a leer el deseado de todas las gentes, varias citas de este libro, de un capítulo concreto, y empezaremos por la página 693, párrafo 2, porque vamos a ir descubriendo una serie de cosas que están aquí narradas magistralmente. Fijaros que nos dice la sierva del Eterno, nos dice así: mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Veis? Le están martirizando a Jesús, ¿y qué hace él? Perdona a sus enemigos, está perdonando a sus enemigos. Su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. ¡Qué maravilloso! Dice, no invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa. Solo exhaló una súplica para que fuesen perdonados porque no saben lo que hacen. Aquí veis, Cristo siendo martirizado por los soldados. Luego en la cruz. ¿Y qué hace? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Deja de lado su dolor, su angustia que aquí estaba empezando. ¿Y qué hace? No invoca venganza, no invoca maldición, no invoca queja alguna. Aquí vemos el amor de Dios manifestado por medio de su Hijo. La única preocupación que tiene aquí es, Padre, perdónalos porque no tienen ni idea de lo que están haciendo, por favor, perdónalos. ¿Qué haríamos nosotros en su lugar, en nuestra carne? Padre, mátalos ya, destrúyelos ya de una vez, acaba con ellos, me están maltratando injustamente, me están atacando, no puede ser. Es el yo que se manifiesta en eso. Y muchas veces parece justo, ¿no? Parece una respuesta justa, pero no es así. ¿Qué hizo Jesús? Nada de venganza, nada de maldecir a los que le estaban torturando y maltratando injustamente, sino que simplemente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en eso gira la cruz. En eso gira los momentos previos a la cruz y la cruz en su clímax, en el perdón de Dios a sus criaturas, en la manifestación del amor de Dios más puro para con sus criaturas. No me digáis que no es maravilloso. Vamos a seguir leyendo la siguiente página. Página 694, párrafo 1 nos dice lo siguiente. Algunos iban a ver todavía su pecado, arrepentirse y convertirse. Otros, por su impenitencia, iban a hacer imposible que fuese contestada la oración de Cristo en su favor, pero asimismo se cumplía el propósito de Dios. Jesús estaba queriendo el derecho a ser abogado a los hombres en la presencia del Padre. Todo por el hombre, lo ha dado todo por el hombre y siempre busca el arrepentimiento, aunque sea de uno o dos que estén aquí, y actúa en consecuencia. Sigamos leyendo un poco más. Nos dice la siguiente cita lo siguiente. El Señor de Gloria estaba muriendo en rescate por la familia humana. Aquí hemos avanzado hacia la cruz en sí. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue sostenido por un gozo triunfante. Todo era lobreguez opresiva. No era el temor de la muerte lo que le agobiaba. No era el dolor ni la ignominia de la cruz lo que le causaba agonía inefable. Cristo era el príncipe de los dolientes, pero su sufrimiento provenía del sentimiento de la malignidad del pecado, del conocimiento de que por la familiaridad con el mal, el hombre se había vuelto ciego a su enormidad. Vemos que lo que provocaba, y lo veremos más adelante también, lo que provocaba un dolor tremendo a Cristo es el pecado, el sufrimiento de habérselo cargado en él los pecados de la humanidad. Eso oprimía su alma, descubrir esta familiaridad. Dejemos algo claro, no su propio pecado, porque él jamás pecó, sino el habérsele cargado todos los pecados de la humanidad y sentir la culpa que nosotros sentimos, eso le estaba provocando un sufrimiento terrible, este conocimiento. Nos dice que Cristo vio cuán terrible es el dominio del pecado sobre el corazón humano y cuán pocos estarían dispuestos a desligarse de su poder. Sabía que sin la ayuda de Dios la humanidad tendría que perecer y vio a las multitudes perecer teniendo a su alcance ayuda abundante. Esta agonía fue tremenda para Cristo y aún un aumento más, porque luego veremos qué provocó exactamente su muerte y veremos todo lo que tuvo que sufrir por nosotros
y por voluntad propia en la cruz. Todo con un objetivo, nuestra salvación, reconciliarnos con el Señor. Nos dice la siguiente cita lo siguiente: sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros, que le fueron cargados todos nuestros pecados encima de él. Nos lo dice también 2 de Corintios 5 y también Isaías 53. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Como dice 2 Corintios 5:20, Él se hizo pecado, o 1 Corintios, no me acuerdo, Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él jamás pecó, pero sí que le fueron cargados todos nuestros pecados y nuestra culpa, y es lo que estaba sufriendo aquí en la cruz. Nos sigue diciendo: la culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Esa culpabilidad es lo que le tenía en tremenda agonía. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sosteniendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esta agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Con lo cual aquí empezamos a ver que Cristo murió la muerte segunda en la cruz, la muerte que merece todo pecador no arrepentido, la separación definitiva y para siempre eterna de Dios, de nuestro Padre. Él estaba empezando a sentir eso, ya no veía el rostro del Padre con él por esta culpabilidad que le fue cargada. Sentía lo que el pecador debería sentir en este momento. Qué tremendo, ¿verdad? Leamos un poco más porque ahora veremos exactamente qué provocó su muerte. Fijaros, nos dice así: con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable, lo que os decía, muerte segunda. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él, como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. ¿Qué provocó la muerte de Cristo? El peso del pecado en él, el sentir el peso del pecado en su alma, el pecado de todos nosotros, no el propio, lo repito una vez más, quebró su corazón, hizo explotar su corazón, le produjo una dolencia física tan tremenda que hizo que su corazón explotara. No me digáis que no es tremendo. Y la prueba es que cuando el soldado le lanceó el costado izquierdo, salió sangre y agua. ¿Os podéis imaginar la angustia física a la que fue llevado el Salvador, provocada por una tremenda angustia mental? Y es ese sentir del resultado del pecado, de la culpa del pecado. Sentirse totalmente separado del Padre a causa del pecado. Como dice aquí, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él quebró su corazón. ¿Os dais cuenta qué pasó en la cruz y qué enseñanza tenemos aquí? Realmente vemos el poder destructor del pecado. Nos dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y efectivamente el fruto natural del pecado es acabar muriendo. Muriendo físicamente, como lo haremos todos, a no ser que estemos vivos cuando Cristo venga, que es producto de esa degradación de nuestra carne, de nuestro cuerpo, a causa de tener una naturaleza caída. Pero el poder del pecado se siente más en nuestra muerte eterna, en nuestra muerte espiritual. El fruto del pecado, de mantenernos en pecado, es la no heredación de la vida eterna, es la muerte eterna después del milenio cuando Cristo baje con los redimidos por tercera vez aquí en la tierra. Y esa es la muerte que vivió Cristo y es el sentido de culpabilidad que quebró su corazón. Esa angustia mental provocó este efecto físico, la explosión literalmente de su corazón. Y todo esto lo sufrió
y lo vivió por amor a nosotros, por amor a las criaturas que Él creó. No me digáis que no es impresionante. Sigamos leyendo un poquito más. Siguiente cita. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó simpatía por su autor, insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Qué tremendo, ¿no? Sus rayos brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz. Fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Esas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche, sin luna ni estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Esas tinieblas eran sobrenaturales. Había aquí la intervención la intervención divina. Era un testimonio milagroso dado por Dios, aquí tenemos la intervención divina, para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. Esa oscuridad, lo que vamos a ir leyendo ahora, y todo lo que hemos leído es para confirmar nuestra fe, para tener una seguridad absoluta de que la cruz de Cristo nos libera completamente del pecado si así lo queremos, de que la cruz de Cristo nos habilita para volver al estado de Adán antes de pecar y heredar la vida eterna. Fijaros, vamos a seguir leyendo un poco más, vamos a seguir viendo lo que dice el relato. Nos dice así la siguiente cita. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Nadie la veía, pero estaba ahí. ¿Por qué no la veían? Porque había tinieblas. Los habitantes de aquel momento de la tierra no veían nada. Estaban a oscuras completamente. Pero ahí estaba oculta la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. ¿Quiénes estaban ahí? Dios y sus santos ángeles. ¿Y dónde estaba el Hijo? Pendido en la cruz. No había nadie más ahí. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, y aquí vemos por qué no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Cristo estaba solo ahí, el Padre estaba ahí, pero él no notaba su presencia. Y el Padre no se manifestó, obviamente, porque todos hubieran sido destruidos. Una persona pecadora, al estar en contacto con Dios, lo veremos después, para él Dios es fuego, o ella, para él o ella Dios es fuego consumidor. El pecado no resiste la presencia del Señor, y si tú estás unido al pecado, o tienes pecado en ti, eres destruido igual que el pecado. ¿Entendéis? En la presencia del Señor. Pero eso lo iremos viendo un poco más adelante. De momento vamos a seguir viendo acerca de esas tinieblas, de esa oscuridad sobrenatural que había en aquel momento en la cruz. Nos dice así la siguiente cita. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía de su Hijo, la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Cristo sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Y es cierto, ¿se ha olvidado? Tú puedes creer no, pero ¿alguien no sabe de esto? Todo el mundo lo sabe. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad, benevolencia, la imagen de Dios. Alguien que tenga la imagen de Dios, que sea imagen de Dios, es esto. Inocente, sereno, benevolente, etc. Todos son frutos producidos por el amor de Dios en uno. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo. Durante largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios. ¿Veis el tremendo amor del Padre por su Hijo y también por la humanidad? Qué interesante, ¿no?, ver la cruz así, profundizar el tema de la cruz así, no simplemente quedarse con el relato de lo crucificaron, vino oscuridad y ya está, y luego se rasgó el velo del templo. Hay que profundizar un poco más y esta cita del deseado nos lo permiten, nos habilitan a ello. Seguimos con el relato, nos dice así. Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre dominaba la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. Las maldiciones y los vilipendios quedaron a medio pronunciar.
Hombres, mujeres y niños cayeron postrados al suelo. Rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube y dejaban ver la cruz y el Redentor crucificado. Aquí volvemos a ver, la presencia del Padre estaba ahí. Sacerdotes, príncipes, escribas, verdugos y la turba, todos pensaron que había llegado su tiempo de retribución. Fijaros. Después de un rato alguien murmuró que Jesús bajaría ahora de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad golpeándose el pecho y llorando de miedo. ¿Os dais cuenta qué tremenda oscuridad que se había generado ahí? Que no veían nada, literalmente. No es la oscuridad de nuestra noche con un poco de luna. Es oscuridad total, completa, como de luna nueva. No hay nada de luz. Y así, ¿cómo podían volver a casa? Pues palpando. Y aquí veíamos que también tenían miedo, agonía, se holgaban sus pechos, decían, y ahora va a bajar Cristo de la cruz y nos va a fulminar a todos. Eso es lo que ellos pensaban, pero había algo más que debía pasar y desde luego no era nada de esto. Fijaros que nos dice, a la hora nona, las tinieblas se elevaron de la gente, pero siguieron rodeando al Salvador. Ahí la gente ya veía, pero las tinieblas estaban aún rodeando la cruz del Salvador, no lo veían a él aún. Eran un símbolo de la agonía y horror que pesaban sobre su corazón. Veías al mundo y luego veías a Cristo con todo el sufrimiento muriendo la segunda muerte por todos, en su plena agonía. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz y nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la cruz. Aquí dice algo interesante. Había rayos, ya lo hemos visto, que fulguraban en esas tinieblas y parecían que el Padre los lanzaba sobre él, pero solo lo parecían. Dice, entonces exclamó Jesús a gran voz diciendo, Elí, Elí, o Eloi, Eloi, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la lobreguez exterior se sentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron, la venganza del cielo está sobre él. Son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró Hijo de Dios. Aquí vemos qué tremendo, ¿no? La gente aún pensaba que eso era una venganza contra Cristo por haberse declarado Hijo de Dios. No estaban entendiendo absolutamente nada. Y mira qué dice más, muchos que creían en él oyeron su clamor desesperado. La esperanza los abandonó. Se preguntaban si Dios había abandonado a Jesús, ¿en quién podían confiar? ¿Sus seguidores? ¿Veis que mal interpretaban lo que estaba sucediendo en la cruz? Espero que no sea nuestro caso hoy, porque tenemos la luz suficiente para poder entender exactamente qué pasó ahí. Y ya lo estamos estudiando. Fijaros, vamos a seguir avanzando porque ese relato es maravilloso. No sé si os está impactando y os está gustando tanto como a mí, pero leer el deseo de todas las gentes es una de las mejores cosas que puede elegir hacer el hombre o la mujer. Desde luego, es un libro maravilloso. El mejor libro después de la Biblia donde nos muestra la vida y las enseñanzas de Cristo. Mira que nos sigue diciendo, el Inmaculado Hijo de Dios pendía de la cruz. Su carne estaba lacerada por los azotes. Aquellas manos que tantas veces se habían extendido para bendecir, estaban clavadas en el madero. Aquellos pies tan incansables en los ministerios de amor estaban también clavados a la cruz. Esa cabeza real estaba herida por la corona de espinas. Aquellos labios temblorosos formulaban clamores de dolor. Y todo lo que sufrió, las gotas de sangre que cayeron de su cabeza, sus manos y sus pies, la agonía que torturó su cuerpo y la inefable angustia que llenó su alma al ocultarse el rostro de su Padre, habla cada hijo de la humanidad y declara, por ti consiente el Hijo de Dios el llevar esta carga de culpabilidad. Por ti saquea el dominio de la muerte y abre las puertas del paraíso. El que calmó las airadas ondas y anduvo sobre la cresta espumosa de las olas, el que hizo temblar a los demonios y huir a la enfermedad, el que abrió los ojos de los ciegos y devolvió la vida a los muertos, se ofrece como sacrificio en la cruz. Y esto por amor a ti. Él, el expiador del pecado, soporta la ira de la justicia divina y por causa tuya se hizo pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Cuesta poder explicarlo mejor. Os animo a leer esta cita muchas veces, a memorizarla incluso, a interiorizarla, a que nunca se vaya este pensamiento de vuestra mente, porque así se ve la expresión más genuina del verdadero amor ágape del Padre. Por ti se hizo pecado,
por ti aceptó que se le cargaran la culpabilidad de todos los pecados que has cometido tú y todas las personas de este mundo, a lo largo de toda la historia que dure este mundo. Él ha pagado la culpa de todos los pecados. Y Él se hizo hombre, para también vencer y someter en nuestra propia carne las tendencias al mal que nos tientan todos los días. ¿Para qué? Para que tú puedas hacer como Él, para que cada vez que venga la tentación tú puedas pedir la salida que ha prometido el Padre en 1 Corintios 10:13, donde dice que no nos dejará ser tentados más allá de nuestro límite, y luego si le pedimos nos dará la salida. Por eso vino Cristo y por eso se hizo se hizo mí. Para vencer en nuestra carne todas las tendencias, someterlas. No es necesario que nunca más vuelvas a pecar. No es necesario que las tendencias naturales que tendremos toda nuestra vida en nuestra carne se manifiesten más. Y las que ya se han manifestado y han dado a luz el pecado, sabemos que Él murió, Él cargó esa culpa en Él y murió por nosotros en nuestro lugar. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí dice, el expiador del pecado soporta la retribución, la ira de la justicia divina y lo hizo por ti. Se hizo pecado por ti, para que tú fueses justicia de Dios hecha en Él. Él tomó nuestra naturaleza caída encima de su naturaleza divina sin mezclarse nunca y a cambio nos da, si lo queremos, ser partícipes de su naturaleza divina. ¿Veis qué cambio más terrible? Él se reviste de la nuestra para vencer, que es horrible, una naturaleza horrible, la peor del universo, y a cambio nos da la suya, que es la mejor que nunca hayamos podido desear, la naturaleza más pura del universo. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo cargó la culpa de todos nosotros y esta agonía, como hemos visto antes, quebró su corazón y le hizo morir. Impresionante. Sigamos leyendo un poco más. Nos dice que en silencio los espectadores miraron el fin de la terrible escena. El sol resplandecía, pero la cruz estaba todavía rodeada de tinieblas. Los sacerdotes y príncipes miraban hacia Jerusalén, y aquí la nube densa se había sentado sobre la ciudad y las llanuras de Judea. Aquí estaba encima de Judea, de Jerusalén. ¿Por qué? Por lo siguiente. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos contra la ciudad condenada. De repente, la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros como de trompeta, que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: «Consumado es». Ahí murió, definitivamente. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Una luz circulló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol. Inclinó entonces la cabeza sobre el pecho y murió. Aquí Cristo murió, pero murió como con una muestra más de su divinidad y la aceptación del sacrificio por el Padre. Una luz circulló la cruz y el rostro del Salvador. Hasta ahora estaba envuelto en tinieblas porque estaba viviendo la muerte segunda por nosotros. Estaba completamente separado de su Padre, aunque la presencia del Padre estaba ahí, pero oculta a los ojos humanos y a la de Él. Lo dejó solo. Tenía que pasar por este lagar él solo y vencer. Pero luego ilumina la cruz y su rostro, y Cristo dice: «Consumado es». Aquí termina todo. Inclinó la cabeza sobre el pecho, así, y murió. Qué tremendo, ¿verdad? Hemos visto que la tremenda angustia por la crueldad del pecado acabó quebrando el corazón de Cristo a nivel simbólico y a nivel literal, en este preciso momento donde inclinó su cabeza sobre el pecho y murió. Eso provocó la muerte de Cristo, el peso de la culpa del pecado en Él. Y luego esta ira también iba dirigida a Jerusalén, a quienes mataron al Hijo de Dios, a quienes rechazaron a Dios y a su gracia, quienes prefirieron seguir con sus sacrificios y rechazaron el verdadero sacrificio, quienes habían pervertido tanto que ya no había nada que hacer como pueblo por ellos. Obviamente sí por todas las personas que habían aceptado a Cristo y por los que lo aceptarán en el futuro siendo del pueblo judío, ¿no? Luego no lo vamos a leer, pero también se ve que estaban oficiando tranquilamente el sacrificio de la tarde y cuando iban a acuchillar el animal de turno de aquel momento, el velo se rasgó y el animal se fue. Ahí queda demostrado que los sacrificios y ofrendas por el pecado ahí debían cesar. Ya se había ofrecido la sangre de Cristo, la sangre que tiene la vida original de Dios en sí misma. Esta sangre era la que
cayendo sobre el propiciatorio del arca, que eso quizá no lo sabréis, pero Ron Wyatt descubrió que el arca estaba justo ahí debajo, a 6 metros de profundidad, y encontró sangre seca ahí, que luego analizó y vio que no era de este mundo, que no era humana real, sino que tenía solo los cromosomas de la madre, le faltaban los del padre. ¿Por qué será? Pues era la sangre de Cristo. Cayó en el propiciatorio del arca y estableció para siempre el pacto final. Ahí selló la victoria de Dios, que puede ser tuya si así lo quieres. La sangre verdadera había caído sobre el propiciatorio, ya no era más necesario matar animales como sacrificio. Su sangre no sirve para absolutamente de nada, era simplemente un símbolo. Ahora la sangre de Cristo sí que nos lava de todo pecado y, como hemos visto al principio, somos liberados por esta sangre, por la sangre de Cristo. El sacrificio pascual por excelencia había sido realizado y no tenía por qué realizarse nunca más. Sigamos leyendo un poco más, por eso las citas. Nos dice así: entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer, y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Y eso es lo que os decía yo antes. Por la fe Él venció, y nosotros también por medio de Él debemos vencer por la fe, por esa fe de Cristo. Debemos confiar en sus méritos y aceptar la justicia que nos da gratuitamente. Debemos aceptar este intercambio que Cristo nos da. Vamos a seguir leyendo, por eso, porque el relato aún no ha terminado, queda un poquito y debemos comprender todo en su luz, en su justa medida. Mirad, nos dice: nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permanecía paralizada y con aliento en suspenso miraba al Salvador. Otra vez descendieron tinieblas sobre la tierra y se oyó un ronco rumor, como de un fuerte trueno. Se produjo un violento terremoto que hizo caer a la gente en racimos. Aquí vemos que descendieron de nuevo tinieblas en la tierra. ¿Quién estaba en esas tinieblas? La presencia del Padre. Con lo cual, ¿quién provocó el terremoto? El Padre, la presencia de Dios. Siguió la más frenética confusión y consternación. En las montañas circundantes se partieron rocas que bajaron con fragor a las llanuras. Se abrieron sepulcros y los muertos fueron arrojados de sus tumbas. La creación parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y pueblo yacían postrados en el suelo. Esto es una manifestación de nuevo sobrenatural, esas tinieblas sobrenaturales de parte de Dios. La presencia del Padre hizo esta reacción en la naturaleza, hizo que se provocara este terremoto. ¿Entendéis? Vamos a avanzar un poquito más. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios había perdido la simpatía de los seres celestiales. Aquí tenemos algo importante que debemos comprender para aclarar todo este asunto. ¿Quién mató al Hijo de Dios? Lo mató el peso de los pecados de la humanidad en él. ¿Pero quién es el responsable último de esta muerte? Satanás. Y esto había hecho que se perdiera la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que asumiese, no podría ya acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. A partir de aquí, Satanás ya no pudo entrar más, mejor dicho, no pudo molestar más a los ángeles de Dios. Quedó aquí abajo, en este mundo, tentándonos solo nosotros. Los ángeles ya tuvieron claro que la obra de Satanás, el evangelio que él proponía, era completamente destructivo, era completamente negativo y solo traía dolor y lágrimas al universo. En cambio, el carácter de Dios quedó plenamente vindicado aquí. Bueno, se tiene que vindicar de nuevo por su pueblo, pero aquí quedó claro ya también. Aquí se sentaron las bases. Por medio de Cristo, Dios el Padre reveló su carácter de amor, nos reveló lo que Él es. Y Satanás mostró lo que Él es también. Satanás se ha esforzado a lo largo de toda la historia
y ahí se crean los extremos, a tergiversar al carácter de Dios. Y eso lo he mostrado en unos temas que presenté en mi canal acerca del diluvio, de Elías, de si Dios mata o no mata, etc., ¿no? Acerca de toda esa controversia. Pero lo que sí que está claro y muestra ahí es que Satanás se ha esforzado completamente para tergiversar el verdadero carácter de Dios. O bien nos muestra al Padre como un Dios absolutamente sanguinario, ávido de sangre, con ganas de beber esta sangre, ¿no?, de los sacrificios, con ganas de que lo pasemos mal, que estemos siempre aterrorizados, porque si no, cuidado, o haces lo que yo te digo o eres fulminado. ¿En eso se basan los sacrificios paganos? Las religiones paganas tienen miedo de sus dioses y creen que sus dioses les piden que maten a niños, que maten a animales, etc., porque ellos se gozan con su sangre, creen que eso es la solución. Pero el Dios del cielo, ¿qué hace? Ciertamente hubo todo el sistema sacrificial y del templo para mostrar al Redentor que iba a venir en el futuro. No era porque sí, no eran decisiones arbitrarias de id matando animales y así aprendéis. No. Era como símbolo de lo que iba a venir, del Cordero Pascual por excelencia, que iba a salvarnos de esta ruina eterna en la cual estamos sometidos sin ningún tipo de salvación si no estuviera Él. Los dioses paganos vemos que exigen este sacrificio para aplacar su ira. Pero Dios aquí en la cruz nos mostró su carácter verdadero, su sacrificio. Dijo: la consecuencia del pecado es la muerte. Estáis condenados a muerte y yo no puedo hacer nada más que lo que he hecho por vosotros, que es entregarme a mí mismo por medio de mi Hijo para morir en vuestro lugar y salvaros de la ruina. Qué diferente este Dios de los dioses paganos, ¿verdad? Como hemos visto al principio, Dios amó al mundo, no vino a condenarlo. La cruz no es un mensaje, no es una cena de condenación al mundo, es una cena de salvación. Es una cena donde muestra el perfecto amor del Padre por la humanidad, dando a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no muera, mas tenga vida eterna. ¿Entendéis? ¿Qué diferencia, no? Esta sangre de Cristo con la sangre que se ofrece en los sacrificios paganos. Aquí vemos el perfecto equilibrio entre justicia y amor de parte del Señor, y eso lo vamos a ir viendo en lo poco que queda de tema. Fijaros, dice así: estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Que no se nos olvide eso, la cruz provocó esto. Y la siguiente cita nos dice lo siguiente: a él, como a ningún otro ser creado, había sido dada una revelación del amor de Dios. Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Su elección fue final. Satanás conocía perfectamente el carácter del Padre, pero decidió pervertirlo. No había ya nada que Dios pudiese hacer para salvarle. Pero el hombre fue engañado. Su mente fue entenebrecida por el sofisma de Satanás. No conocía la altura y la profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento del amor de Dios. Contemplando su carácter podría ser atraído de vuelta a Dios. Por eso dice el texto de Juan 12 que hemos visto antes, que a todos atraeré a mí mismo cuando penda de este cruz. Cuando sea levantado, a todos atraeré a mí mismo, porque ahí se muestra perfectamente el carácter del Señor y se desenmascara el carácter de Satanás. Como os he intentado explicar antes, Satanás tiene un objetivo, que es tergiversar el carácter puro y amoroso del Señor, y lo hace de dos maneras. Primero, hace creer a la humanidad que Dios es un Dios castigador, anhelante de sangre, como os comentaba antes, y muestra a Dios con su carácter, un Dios sanguinario que disfruta de las matanzas, que disfruta de nuestra muerte, de nuestra perdición. Y en el otro extremo, pues hace ver a un Dios tan amoroso que es incapaz de aplicar justicia, es incapaz de poder castigar al pecador. Es un Dios que es tan amoroso que permite todo y simplemente tiene tanto amor que no es capaz, ¿no?, de redarguir de pecado a sus criaturas. Bueno, todo eso es obra del diablo. Lo primero, ver a ese Dios sanguinario dice que muchos fueran al universalismo y al ateísmo. El universalismo cree que todo el mundo se va a salvar, incluso Satanás mismo, porque como Dios es todo amor, no puede matar a nadie, obviamente. Además está el mandamiento no matarás, con lo cual sería ir en contra de su ley. Eso creen los universalistas y personas que están en ciertos movimientos no universalistas, pero casi universalistas.
Y luego está pues el otro extremo, ¿no? Yo ya ni siquiera creo en Dios, soy ateo, con lo cual ya no me preocupo de si Dios es sanguinario, si no lo es, ya olvida a Dios, borra a Dios de mi mente y Dios no existe. Eso es lo que provoca Satanás, pero la cruz nos muestra verdaderamente que tenemos un Dios vivo y su carácter verdadero. Qué bonito, ¿verdad? Qué precioso, qué gozo. Leamos un poco más algunas citas. Nos dice que mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres. Pero la misericordia no pone a un lado la justicia. Y aquí entendemos, ¿no? El texto, la justicia y la paz se besaron, que hemos leído antes en el Salmo 85:10. Vemos que la misericordia, de ser misericordioso, amoroso, no pone de lado la justicia. Satanás dice, o es misericordioso o es justiciero, no hay más. Pero Dios en realidad no es ni justiciero ni tan amoroso que no pueda aplicar sentencia, ¿verdad? Dios es misericordioso y también justo. Eso es el equilibrio. Dice que la ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo. Por la redención del hombre, Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Lo hemos leído al principio. La ley no se puede cambiar porque es el fundamento de su carácter, es la expresión de su carácter, pero se sacrificó en Cristo por la humanidad. No se puede cambiar la ley, es inmutable, pero para pagar la penalidad de la ley, que es la transgresión del pecado, se sacrificó él mismo en Cristo para que tú seas salvo y vuelvas a tener vida eterna. No me digas que no es un cambio tremendo. Y no me digas que no se muestra perfectamente que tenemos un Dios de amor y plenamente consciente y pendiente de sus criaturas. Leemos un poco más. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No podía satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Aquí nos explica de una manera el Evangelio tremendo. Lo voy a repetir. Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ese es nuestro ejemplo y es lo que debemos lograr también con su ayuda. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados, pero por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Os dais cuenta qué intercambio? Qué precioso. Sin duda otra cita para seguir leyendo y releyendo. Vamos a leer la continuación por eso. Dice que el amor de Dios ha sido expresado en su justicia no menos que en su misericordia. La justicia es el fundamento de su trono y el fruto de su amor. Había sido el propósito de Satanás divorciar la misericordia de la verdad y la justicia. Lo que os decía, o es un Dios tan misericordioso que no puede hacer nada, o es un justiciero. Eso es la tergiversación satánica de Satanás, nunca mejor dicho, y la perversión del Evangelio. Procuró demostrar que la justicia de la ley de Dios es enemiga de la paz. Bueno, la Biblia nos dice que la justicia y la paz se besaron justo ahí, ¿verdad? Con lo cual no pueden ser enemigas. Pero Cristo demuestra que en el plan de Dios están indisolublemente unidas. La una no puede existir sin la otra. La misericordia y la paz se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. Nos dice la siguiente cita. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca ¿de qué? De su amor, de su carácter de amor. Todo eso implica la cruz. Y como resultado, pasa algo. Vamos a avanzar en el tiempo y vamos al fin del mundo, que también está escrito en el deseado de todas las gentes. La controversia se basa a partir de aquel momento en la vigencia o no de la ley de Dios. Satanás se esfuerza en torcer
esa idea y dice que los mandamientos no son vigentes, ¿no? ¿Verdad? Y en torno a esa gran controversia girará el tema final de salvación o no salvación. Y fijaros qué dice en esas maravillosas citas. Fijaros qué dice porque debemos entenderlo y comprenderlo. Vamos a ver. Página 712, párrafo 3 y página 712, párrafo 4. Nos dicen así. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. Esto no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Los que rechazaron su misericordia siegan lo que sembraron. Dios es la fuente de la vida, y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. ¿Qué dice aquí? Porque es importante. Dios es fuente de vida. Obviamente Dios no es el autor de la muerte. Obviamente. Y cuando uno elige ¿qué? El servicio del pecado, cuyo fruto es la muerte, entonces ¿qué se produce? Separación de Dios, enemistad contra Dios, lo hemos visto antes también, y por tanto se separa así de la fuente de vida. ¿Qué le espera? La muerte eterna, ¿verdad? ¡Qué terrible! El pecador es lo que tiene deparado en su futuro así, si no hay un arrepentimiento. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. Aquí vemos algo claro. Satanás y los que se unen a él, todos los que no se arrepientan de su pecado, claro, nos separamos de Dios. Nos separamos nosotros mismos de Dios. Nos ponemos en un lugar donde ya no tiene afecto su vida en la nuestra. Y por tanto Dios, su presencia, es fuego consumidor. El pecado no puede estar delante de la presencia de Dios. Y como vimos en un vídeo que publiqué en mi canal que se titulaba Dios mata, nos hacíamos esas preguntas, ¿no? Vimos que la presencia de Dios destruye al pecado. Y si la persona está unida al pecado, obviamente también es destruida, ¿no? Por esa presencia de Dios. Y aquí lo dice claramente. La gloria de aquel que es amor los destruye. El amor tan puro del Señor destruye al pecado. Y la persona que tenga el pecado en sí es también destruido por esa presencia, por esa gloria, por ese amor del Padre. Es para ellos fuego consumidor. ¿Os dais cuenta? Avancemos un poquito más. Dice que entonces, habiendo sido completado el plan de la redención, el carácter de Dios quedará revelado a todos los seres creados. Efectivamente, no quedará duda alguna de la justicia y misericordia del Señor, que van de la mano. Se verá que los preceptos de su ley son perfectos e inmutables. El pecado habrá manifestado entonces su naturaleza. Satanás su carácter. Quedará plenamente vindicado el carácter de Dios y se verá la contraparte, el carácter de Satanás. Entonces, el exterminio del pecado vindicará el amor de Dios y rehabilitará su honor delante de un universo compuesto de seres que se deleitarán en hacer su voluntad y en cuyo corazón estará su ley. El exterminio final del pecado, ahí, en la tercera venida donde se produce la muerte eterna, que vindica el amor de Dios. No se ve como resultado un Dios que es un sanguinario, un asesino, ¿verdad que no? Pero tampoco se ve un Dios de amor que permite todo y da igual lo que hagas. Se ve el perfecto equilibrio entre justicia y misericordia. Queda vindicado el amor de Dios. Y el amor de Dios es vida para los que lo aceptan y muerte para los que lo rechazan. Su presencia es fuego consumidor para el pecador. Y en cambio, su presencia es vida eterna, es sol de justicia para los que le aceptan. Qué tremendo, ¿verdad? Sigamos leyendo un poco más, ya vamos terminando. Dice que bien podían, pues los ángeles regocijarse al mirar la cruz del Salvador. Porque aunque no lo comprendiesen entonces todo, sabían que la destrucción del pecado y de Satanás estaba asegurada para siempre, como también la redención del hombre, y el universo quedaba eternamente seguro. Cristo mismo comprendía plenamente los resultados del sacrificio hecho en el Calvario. Los consideraba todos cuando en la cruz exclamó, consumado es. Y hasta aquí el tema de hoy.
Hasta aquí el tema de hoy acerca de la cruz. Obviamente hay más textos, hay más citas, pero creo que nos hemos hecho una idea de lo que sucedió ahí y de la importancia que tiene para nosotros, ¿verdad? Hay personas que pueden pensar, la cruz de Cristo no era necesaria. Cristo murió en vano, Cristo no tenía por qué morir. Bueno, efectivamente, Cristo no tenía por qué morir si el pecado no hubiese entrado nunca en este mundo. Si Adán y Eva no hubiesen pecado jamás, no hubiéramos necesitado un Redentor, un Salvador. No hubiésemos necesitado remisión por sangre, ¿verdad? Todo estaría plenamente bien y sería perfecto y bueno en gran manera como cuando Dios lo creó. Pero el pecado entró en este mundo y todo colapsó. Satanás pasó a ser el príncipe de este mundo, el gran dominador, y si no fuera por el Redentor del mundo, por su sacrificio voluntario por la raza humana, no tendríamos ninguna esperanza y acabaríamos destruyéndonos por completo y destruyendo este planeta. Pero como vimos, Dios es amor. Dios quiere el bien por sus criaturas y se entregó a sí mismo por medio de Cristo para que nosotros fuéramos salvos. No me digáis que no es maravilloso, no me digáis que no es una imagen de la cruz realmente reveladora y tan diferente, ¿no?, a la que se nos puede mostrar a veces en el catolicismo, de algo de lóbrego, triste, de pesar, etc. Eso fue la manifestación de amor más grande que Dios ha hecho jamás a la humanidad. ¿Qué produjo la muerte de Cristo? Pues obviamente la culpabilidad por el pecado. Nuestra culpabilidad que fue cargada sobre él provocó la explosión de su corazón. Pero también debo añadir algo. La muerte segunda que vivió Cristo es análoga a la muerte eterna que sufrirán Satanás, sus ángeles y todos los impíos después del milenio, cuando venga Cristo por tercera vez junto con todos los redimidos, ¿no? Después de este milenio de 1000 años, nunca mejor dicho, en el cielo. Eso es análogo. Se ve la muerte eterna ahí. Los que rechazaron la cruz de Cristo, pues obviamente viven en sus carnes la muerte eterna, la separación para siempre del Señor. Pero una cosa es eso, y la otra es intentar hacer ver que después del milenio, pues todo es exactamente igual. Debemos comprender que hay hechos que no se producen en la cruz de Cristo y que sí que se producen en la muerte de los impíos final, en la segunda resurrección. Ahí vemos que cae fuego del cielo también. Fuego directo de Dios, como en el caso de Elías, como en el caso de Sodoma y Gomorra, etc. Con lo cual, ahí vemos una acción también directa del Señor. Vemos que el fuego del cielo cae, mueren todos los impíos, Satanás y sus ángeles arden y mueren a causa de tener pecado en ellos, y se destruye por completo esa tierra maldita, ¿verdad? Y a la vez se recrea la nueva. Eso no pasa en la cruz de Cristo, pero sí que pasa al final. Hay a veces personas que son tentadas a pensar que Dios no puede ejecutar sus juicios, ¿no? Como dice el diablo, es tan bueno y tan amoroso que no puede ejecutar ni castigar a nadie. O al revés, es tan sanguinario que no puede salvar a nadie, ¿no? Esas son las dos visiones del diablo. Pero nosotros ya hemos visto la correcta y la hemos visto en la cruz de Cristo. El peso de sus pecados quebró su corazón, y por eso cuando la lancearon salió sangre y agua. Realmente la agonía mental llevó a una destrucción física impresionante, la cual no nos podemos ni imaginar. Pero debemos tener siempre claro esto, el equilibrio entre justicia y amor, entre justicia y misericordia. Dios es justo y es misericordioso. Dios hace sus leyes, pero también las ejecuta. Eso no lo podemos perder de vista nunca. Espero que ese tema os haya edificado y os haya contribuido a comprender más la cruz de Cristo y todo lo que pasó ahí, que os haya ayudado a comprender más el tema del pecado, el tema del amor de Dios, el tema del carácter de Dios, etc. Que Dios os bendiga y os dé paz. Hasta pronto.